Muy buenos días, queridos jóvenes estudiantes. Un gusto saludarles. Estamos en el inicio de esta segunda semana que como tema pues lleva por nombre las ciencias de la educación. Soy el docente Enrique Quinto Saritama, pues quien les está acompañando durante el desarrollo de esta significativa asignatura en el proceso de formación académica de ustedes. Bueno, primeramente al referirnos a las ciencias de la educación, nosotros podemos decir que la educación implica los fenómenos sociales, cómo investigarla. Sí, siendo parte de un proceso, siendo parte de algunas otras asignaturas, pues que nos conllevan al desarrollo, sobre todo del conocimiento y el desarrollo, sobre todo psicoemocional de todos y cada uno de los estudiantes. Vamos a referirnos un poco al discurso estructural funcionalista, ¿sí? El origen de las ciencias biológicas, pues vamos a también hablar de la regulación y la homeostasis, la organización social en equilibrio que se ocupa más de la estática que de la dinámica, en este caso, dentro del desarrollo del discurso estructural funcionalista. También nos vamos a referir al auge en la sociedad norteamericana, pues como tomando como, por ejemplo, de posguerra y expansión internacional, y vamos a ver también el desarrollismo también. También podemos decir que el discurso estructural funcionalista pues concibe lo social, ¿no es cierto?, como sistema integrado dividido en subsistemas en equilibrio constante. Vamos a referirnos también a una sustentación en la teoría del consenso. Vamos a referirnos a la escuela como ente socializador y vamos a referirnos también a la expansión de profesión docente e investigación. También aquí nosotros podemos manifestar que no existe espacio para la persona como ser humano. Eh, Hablamos de una organización social coherente y coercitiva que minimiza el conflicto. También nosotros podemos decir que forma individuos adaptados cuya creatividad y potencial transformador está acotada por límites de regulación y homeostasis. Y también hablamos de de los patrones oficiales de pensamiento. Cuando nos referimos nosotros a la pedagogía desde el discurso crítico marxista, hablamos que se sustenta en la teoría del conflicto y la sociedad es una estructura de dominación. También hablamos nosotros del conflicto de intereses entre las clases sociales que también están presentes dentro de nuestro estudio. También dentro del estudio y del discurso crítico marxista, nosotros hablamos de la formulación de críticas al rol que cumple la educación en la sociedad capitalista. Está presente analizando en función de la sociedad futura. Se opone, ¿no es cierto?, a un enfoque estructural funcionalista y propone que la escuela establezca metas en vez de cumplir, perdón, funciones. También podemos decir que es una búsqueda de una conciencia social y solidaridad de clase, lo que promete también un sistema escolar del futuro. Hablamos de una utopía de abolición final de las clases, consustancial al establecimiento del socialismo. También dentro de estos parámetros hablamos del conocimiento, es producto de la alineación, donde los profesores y los alumnos como sujetos de alineación son parte, ¿no es cierto?, dentro de este estudio. También hablamos del compromiso de actuar más allá del puro conocimiento, la crisis del socialismo real, nuevas opciones de abordaje también dentro de esta temática. Vamos a referirnos un poco a la crisis de la episteme de la modernidad. Eh, Nosotros cuando nos referimos a la modernidad, a la posmodernidad y al cambio epocal, el discurso de las ciencias naturales, o sea, de una materia pues que contempla todo lo natural dentro del contexto, en este caso educativo y dentro del contexto social. El modelo civilizatorio de la modernidad se sustenta en el conocimiento científico, natural y en las aplicaciones tecnológicas para el progreso limitado. Aquí también nosotros nos referimos a la controversia, impulso amor, impulso poder en investigación, que también, ¿no es cierto?, nos caracteriza. El conocimiento como poder y su obsolencia en un mundo científico tecnológico globalizado. Hablamos de la quimera del progreso también ilimitado.
El método de las ciencias naturales, pues, al referirnos dentro de las ciencias de la educación, el método, pues, es trasplantado al estudio de las ciencias sociales, es decir, tiene íntima relación entre la pedagogía, las ciencias naturales y las ciencias sociales. No existen espacios para la incertidumbre, lo caótico, lo probabilístico, los fenómenos son cosificados y reducidos a datos. Los eventos humanos son fracturados bajo el peso del episteme, de la modernidad, y también hablamos de una ruptura del tiempo total, el espacio y la persona. Los límites de las ciencias naturales, pues hablamos del impacto en las ciencias sociales, hablamos de una crisis de la objetividad y de la neutralidad científica. También nos referimos a la crisis transferida a las ciencias sociales. El espacio y el tiempo entre lo real y lo virtual. Hablamos también del ambiente de aprendizaje desbordado o que se desborda en el aula. Hablamos de los educadores no formales e informales que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hablamos de un posicionamiento del pensamiento completo, ¿sí? Hablamos de que el maestro es un socio del aprendizaje dentro del desarrollo de las ciencias, en este caso de la educación. Hablamos también de la evaluación negociada de cuarta generación, pues, que tiene una íntima relación con la pedagogía. La escuela en el alba del siglo XXI. ¿Por qué es importante referirnos a la escuela en el alba del siglo XXI? Pues porque es un escenario del gran cambio epocal. Hablamos de la modernidad y de la posmodernidad, que en este caso caracteriza a cada uno de los educandos. ¿Qué apartar? ¿O por qué nosotros hacer algunos aportes, sobre todo a la concepción de la educación como un proceso de enseñanza en oposición a la sociedad del aprendizaje? El rol de maestro como autoridad académica, hablamos de que en latín se lo conoce como el Magister Dixit, ¿no? Quien es el que predomina o hace significativo el cambio y su aprendizaje. El rol del estudiante como recipiente polinar en la sabiduría del maestro, ¿sí? Es decir, cada estudiante viene a nosotros, vendrá a ustedes en un futuro, en sentido futuro, ¿no es cierto? Cuando ustedes ya sean profesionales y sepan aplicar o puedan aplicar la pedagogía, en este caso, para ellos. El aula como recinto y el tiempo como horario, pues también es muy fundamental dentro de este proceso de formación. Hablamos del apunte aún en el sofisticado como una herramienta central del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué nosotros vamos a hacer a través del uso de las ciencias, a través del uso de las ciencias de la educación, a través de la pedagogía? ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Vamos a enseñar, vamos a aprender, vamos a aprender a desaprender también, y también por consiguiente les vamos a nosotros a enseñar a nuestros estudiantes este tipo de situaciones. Hablamos también de la disciplinariedad, hablamos de la multidisciplinariedad, hablamos de la transdisciplinariedad, hablamos del espacio para los saberes alternativos, nos referimos a una coexistencia, perdón, de la premodernidad, hablamos de la modernidad y de la posmodernidad, hablamos de la apertura al pensamiento probabilístico, hablamos también de lo caótico como otro tipo de orden también que nos caracteriza aprender. ¿Qué nosotros vamos a aportar a través de este proceso significativo de la enseñanza-aprendizaje? Pues es una alfabetización científica, hablamos de una necesidad de producción, gerencia y divulgación del conocimiento, hablamos de una extensión universitaria en vinculación a la escuela con la comunidad, hablamos de una reflexión acerca de la ciencia y la tecnología en el contexto educativo, y también hablamos de acometer los cambios necesarios dentro de este proceso. Los nuevos escenarios. ¿Cuáles son los nuevos escenarios que nosotros pretendemos conseguir a través de la enseñanza de la pedagogía? Es el ser, y en íntima relación con las ciencias de la educación, es ser, hacer, conocer, convivir. Hablamos de una transversalidad en abordaje de valores, en abordaje de ambiente y en abordaje del lenguaje de trabajo. Y también mejorar los procesos de pensamiento en este caso. ¿Cuáles son los paradigmas e investigación dentro de las ciencias de la educación y la pedagogía? Pues el paradigma positivista,
el paradigma socioconstruccionista y y el paradigma sociocrítico. Muchísimas gracias, estimados estudiantes, pues un placer para mí haber podido compartir estas láminas de la clase número 2.